en esta tarde y en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar entrando en esta parte donde para muchos es controversial, para muchos es todavía causa de duda. Y duele el ver a creyentes o a personas que se hacen llamar creyentes y se les pregunta: ¿verdaderamente ustedes creen que Cristo resucitó? Y hacen una pausa y siguen el rostro en señal de duda, de vacilación. Mi querida familia, todos aquellos que nos llamamos creyentes, que hemos confesado que somos creyentes, que vivimos una vida para la gloria de Dios, estamos seguros que Jesús resucitó. El día viernes estuvimos en mi casa viendo la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y recordando ese día, ese viernes de gloria. Aquí en los Estados Unidos se le llama Good Friday. Para unos, Good Friday, porque la G para ellos significa God, Dios. Y para otros, Good Friday, porque es un buen viernes, porque fue el día que Cristo murió por nosotros. Pero para el verdadero creyente es un viernes de gloria. ¿Y por qué de gloria? Porque Jesucristo vivió una vida impecable, una vida sin pecado, una vida como un hombre justo, dentro de esos parámetros del Salmo 1 y también de Isaías 53, para tomar el lugar que usted y yo debíamos de haber tomado, o el que nos merecíamos, si me permite acuñar el término. Jesucristo vive una vida impecable y toma el lugar de toda aquel grupo de personas, aquel grupo de perdidos que en un tiempo iban a creer en Él, y Él pudo saber eso. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, lo predestinó de esa manera. Él vino aquí a cumplir la voluntad del Padre. En la oración en Getsemaní, Él le declara a Dios Padre: y que sea tu voluntad y no la mía. Es en ese entonces donde el verdadero creyente sabe que ese viernes fue un viernes de gloria, porque la vida impecable de Jesús se le es quitada. La divinidad de la humanidad es separada, y sobre el cuerpo de Cristo Jesús cae o se le es imputado por parte de Dios, según Isaías 53, el pecado de todos aquellos que creerían en Él. Y ahora ya Jesús no es visto como el hombre que vivió una vida impecable, sino como el hombre que vivió una vida pecaminosa y se transforma en reo de condenación, y la ira del Trino Dios cae sobre él y él experimenta el dolor más profundo, la ira de Dios sobre él. Aquel asesino que mató, y los pecados de aquel asesino son imputados sobre Jesús. El violador, el borracho, el mujeriego, la prostituta, todos aquellos pecados de toda la raza que iban a creer en Él, se les ha imputado a Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús es visto como reo de condenación, porque el que nunca había pecado ahora es el más vil de los pecadores. Muere y es enviado a los infiernos, a aquel lugar donde también todos los que creemos en Cristo Jesús nos merecíamos ir. Y ese mismo espíritu que estuvo con Cristo Jesús en su bautismo, ese mismo espíritu, y por el poder y la obra de ese espíritu, Jesucristo resucita al tercer día, como Él lo había dicho. Familia, para muchos de los que se hacen llamar cristianos, les parece mucho trabajo y hasta innecesario estudiar la historia de los relatos evangélicos. Piensan a la vez que es preciso evitar una lectura
y con frecuencia omiten hasta acercarse a sus Biblias diariamente. Familia, las divergencias entre los relatos evangélicos tienen su origen en una complementariedad teológica, pues cada uno de los autores bíblicos se propone presentar una visión fehaciente de los hechos según su criterio. Si nosotros no leemos las Escrituras, no vamos a ver, no vamos a poder visualizar y por lo tanto no vamos a poder creer lo que los escritores de los evangelios nos presentan con respecto a la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor. De ahí que todo creyente tiene que, por lo menos desde mi perspectiva, tomarse de media a una hora para leer la Biblia, la palabra de Dios. Un ejemplo de alguien que entendió las Escrituras lo vemos en Pedro. Pedro, después del advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se levanta porque habían unos que pensaban que los hermanos estaban ebrios. Y entonces él comienza y en Hechos capítulo 2 versos del 22 al 33 dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba todavía está aquí entre nosotros. Pero él era profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga bajo tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Oremos. Mi amado Señor, en esta tarde estaremos retomando y tocando la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor y Redentor. Mi amado Padre, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos dé la comprensión para que nuestro corazón pueda sentirse seguro de que a través de tu palabra tú nos das palabra que es palabra tuya y aumenta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza en ti.
Mi amado Dios, ayúdanos para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre y para el beneficio de cada uno de nosotros aquí en este lugar. Por los méritos de Cristo te lo pido. Amén. Familia, en este primer discurso de Pedro en la ciudad de Jerusalén, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol coloca en pie de igual conceptos teológicos y también históricos. No solamente teológicos, pero también históricos. Muchas veces nosotros cometemos el error de ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde un punto de vista espiritual, pero se nos olvida que también hay un punto de vista histórico. Y ese punto de vista de historia ha impactado toda la humanidad al punto tal que todos aquellos que han tratado de negar la existencia de Jesús se han visto quedar en ridículo, porque la historia misma tiene evidencias fidedignas de que en esta historia de la humanidad, o en la historia de la humanidad, hubo un hombre llamado Jesús. No pueden negarlo. En lo absoluto, no lo pueden negar. Esto contrasta el paradero conocido de los restos del patriarca David en el hecho evidente de la tumba vacía de Jesús, y afirma que pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Pedro, como lo hemos leído, sabía que David no estaba hablando acerca de sí mismo, sino acerca de lo que iba a sucederle al santo, o en pocas palabras, a Jesús. Ahora, ¿por qué no iba a permitir que su santo se pudriera en la tumba? Porque Dios lo levantó de los muertos, ya que vio en Jesús, en su sacrificio, en su en la continuidad de su ministerio, porque segunda de Pedro nos dice que él fue a los infiernos y ahí no se quedó como otro más de los que llegaba, sino que empezó a predicarle a los espíritus encarcelados. El ministerio del evangelio de Cristo Jesús no terminó en la cruz, continuó aún ahí en el lugar de los muertos, en el Hades. Jesucristo vino para darle la gloria a Dios a través de su vida, y aún en su muerte, aún en su lugar de tormento, Cristo seguía predicando que Él es el Mesías. Por esa razón Dios lo levanta de los muertos, y el que fue crucificado ha resucitado de entre nosotros. Si unimos los 4 elementos evidenciales aducidos por los apóstoles como testimonio de la resurrección de Jesucristo, el cuadro va a quedar de esta manera. En primer lugar, desde el punto de vista historicista, la tumba está vacía. En Jerusalén, cuando Jesucristo es resucitado, los discípulos van y se notan de que no hay un cuerpo en la tumba. Los romanos son conscientes de que no hay un cuerpo en la tumba. Los fariseos, que emplearon todas las artimañas habidas y por haber para matar a nuestro Señor Jesucristo, fueron conscientes que la tumba está vacía. A través de toda la historia de la humanidad, todos saben que esa tumba está vacía. En segundo lugar están las apariciones pospascuales, o las apariciones después de la resurrección, que confirmaron la evidencia del sepulcro. No solamente la tumba está vacía, sino que aquel que había muerto resucitó y ahora habla con aquellos a los cuales Él había elegido. La Escritura nos dice que aproximadamente 500 personas le vieron a Él. Y eso nos lleva al tercer punto, el testimonio de los testigos oculares, que fue un testimonio unánime, claro y contundente. Ninguno pudo decir ni más ni menos. Todos podían decir: sí, he visto al Señor, sí, he podido hablar con el Señor, es el Señor.
testigos oculares. Y el cuarto y último de los puntos de este cuadro es el testimonio de las predicciones de Jesús y la profecía mesiánica, que tanto las Escrituras nos aclaran con respecto al sentido de la resurrección. No solamente los testigos pudieron ver, pero se había hablado, se había predicho acerca de lo que le iba a suceder al Mesías. Para todo judío ortodoxo, la Biblia es lo que para ellos es lo más grande, no solamente en su centro religioso, pero también en su vida social. Pero hay un capítulo en la Biblia que a ellos no les gusta y anhelarían que el profeta Isaías jamás lo hubiera puesto ahí. Y es el capítulo 53 de Isaías. Porque nos muestra a un Mesías sufriendo, a un Mesías agonizando, a un Mesías muriendo, pero también a un Mesías resucitado. Si estos datos no apuntan hacia la resurrección física del cuerpo de Cristo Jesús, ¿cuál sería su finalidad entonces? ¿Provocar fe en una resurrección espiritual desde la presentación ficticia de datos comprobables por testigos? Yo no lo creo. Para mí sería una hipótesis decir que Jesucristo o su resurrección simplemente fue o solamente para la parte espiritual de su pueblo. No, también es parte de la historia, no solamente para nosotros, su pueblo, pero también para el resto de la humanidad, incluyendo aquellos que no creerán en Cristo Jesús. Esto nos lleva a los 2 puntos de este sermón. Bueno, 3 puntos. La primera es una pregunta. Si la resurrección de Jesucristo es simplemente externa, entonces no es interna. Y si es interna, no es externa. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿realidad externa o percepción interna? Para ello, he tomado 3 puntos rápido para contestar esta pregunta. Primero, en primer lugar, si fuera así, habría que dar por sentado que los 4 evangelistas, al narrar estos evangelios a una distancia muy corta uno de otro, a un tiempo bastante corto uno de otro, con hechos históricos que se originaron aparte de ellos, porque quiero recordarle a la familia que Juan Marcos no fue ni siquiera discípulo de Cristo Jesús y él escribió uno de los evangelios. Pero si esa sería la perspectiva de nosotros, entonces podríamos llegar a la conclusión que los escritores de los evangelios fueron unos genios literarios, unos estudiosos que pertenecían a un gremio de la literatura. Pero cuando consideramos a estos 4 evangelistas, no eran ningunos genios literarios, ni pertenecían a ningún gremio de la literatura. Si los analizamos, uno fue un cobrador de impuestos. Juan Marcos ni siquiera fue discípulo, él fue discípulo de Pedro y de Pablo. Lucas tampoco fue discípulo, él fue un médico y fue discípulo de Pablo también. Y Juan fue un pescador. Ninguno de ellos fue genio literario. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión de escribir lo que escribieron? Porque fueron inspirados por el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, de entre los muertos. De ahí que Dios en su poder agarra lo que para la humanidad no sirve y lo exalta y los pone al lugar de más alto honor. Por lo tanto, no solamente es una percepción interna, sino que es una realidad externa.
Ellos no eran doctores de la literatura. Eran hombres comunes y corrientes que han pasado a la historia por la obra del Espíritu Santo en ellos, no por ellos mismos. En segundo lugar, habría también que aceptar que todo el empeño aparentemente historicista de los autores, como lo son la tumba vacía, la piedra quitada, los lienzos enrollados, la comida pospascual, las señales físicas de la pasión, etcétera, tendrían como finalidad única dirigirnos no hacia un evento histórico, sino hacia una experiencia espiritual solamente. Si esto fuera así, habría que preguntar si la intención de los evangelistas no resultó en un fracaso. Pero tampoco es así, ya que esas evidencias son parte de la historia del pueblo de Israel y de la ciudad de Israel. No se pueden negar. No solamente es espiritual, no solamente es una percepción interna, pero también es una realidad externa. Y en tercer lugar, habría que negar la posibilidad de la resurrección del cuerpo físico de Jesús. Y eso es como negar de que el sol sale por un lado y se acuesta por el otro lado. Es más, es como negar entonces la resurrección de Lázaro, el cual cuando fue resucitado volvió a la vida en su mismo cuerpo. Y todos en Jerusalén lo pudieron ver, lo pudieron palpar, fueron testigos, no solamente aquellos discípulos de Jesucristo, pero también los que no fueron discípulos de Jesucristo, pudieron ver que aquel que ya tenía varios días de haber sido enterrado y que a la misma Marta dijo, ya huele mal, fue resucitado por el poder de Cristo Jesús. Y es interesante que Jesucristo no entró al sepulcro, lo agarró en sus brazos y lo llevó afuera, sino que desde afuera, con gran autoridad, nuestro Señor le dijo, Lázaro, sal afuera. Por eso para nosotros los creyentes, la resurrección no solamente tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con la realidad, con lo que la historia nos enseña. Y para eso cada creyente no solamente tiene que leer su escritura, su Biblia, pero también tiene que ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La evidencia de la humanidad nos revela la existencia de un gran Dios y sobre todo un gran Salvador, el cual es Cristo Jesús. Por años, los mismos judíos trataron de negar la existencia de un Cristo Jesús, hasta que uno de sus más grandes historiadores, Flavio Josefo, en una de sus cartas describe a un Jesús de Nazaret que fue condenado por Poncio Pilato y fue enviado a la cruz. Desde ahí ellos no pudieron negar la existencia de Cristo Jesús. Porque el negar la existencia de Cristo Jesús sería negar todos los libros históricos de Flavio Josefo. Mi querida familia, de ahí que es imperativo categórico que el creyente, el verdadero creyente, debe de mantenerse estudiando, debe de mantenerse aprendiendo, buscando que el Espíritu Santo a través de su palabra le eduque y le enseñe. Y por eso estoy muy orgulloso de aquellos que están estudiando, ya sean las clases de Teología 1, Teología 2 y no tenemos Teología 3, pero tendremos en algún tiempo. Familia, si Jesús pudo resucitar a Lázaro y declarar yo soy la resurrección y la vida, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 11 verso 21, sale la pregunta, ¿bajo qué concepto podemos pensar que su propio cuerpo permaneció en el sepulcro para sufrir corrupción? No podríamos pensar de eso, porque uno de los testigos inmediatos, Pedro, en Hechos 2:24 dice, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La noción de la resurrección física de Jesús no solamente es plenamente evangélica, sino absolutamente coherente con la divinidad de la persona del resucitado. Y como dice Pedro, es imposible
que no haya resucitado Cristo. Esto es desde la perspectiva historicista, desde lo que la historia nos cuenta acerca del resucitado. Nosotros le creemos, no solamente porque lo dice la Escritura, sino que porque en la historia hubo un hombre llamado Cristo Jesús, que fue enjuiciado por Poncio Pilato, fue sepultado, y después la historia dice, y el cuerpo no fue encontrado. Y esto nos lleva entonces a buscar para nosotros en la Escritura, en su palabra, qué fue lo que sucedió. Y esto nos lleva al segundo punto, el testimonio de las mujeres. Es interesante que el testimonio siempre comience con las mujeres y no con los hombres. Por eso, benditas ustedes, mujeres. Ustedes tienen más fe que nosotros. Se acercan más a nuestro Señor que nosotros. A nosotros nos ponen como cabeza y ustedes son las que se esmeran más. Así que bienaventuradas y bendecidas sean ustedes, damas. El testimonio de las mujeres lo he tomado de Marcos 16, versos del 1 al 8. Dice lo siguiente: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, o sabemos que el sábado, el sabbat, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra en la entrada de la tumba? Es interesante que ellas no pensaron acerca de quién va a mover la piedra cuando estaban comprando las especies, ¿no? Porque cuando estaban comprando las especies, su perspectiva, lo único que emanaba o permeaba en sus mentes era: vamos a comprar especies para ungir el cuerpo de nuestro Señor. Eso es lo importante. Y después, ahí veremos qué pasa. Cuando van de camino hacia la tumba, hacia el sepulcro, ahí es donde entonces ellas se ponen a pensar, bueno, y ya compramos las especies, vamos con las ganas de ungir el cuerpo de nuestro Señor. ¿Quién nos va a mover la piedra, no? Porque eran conscientes de que se puso esa piedra ahí y también un sello romano, el cual no podía ser removido. Pero continuamos. Verso 4. Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, estaba corrida. Me gusta la manera en que Marcos describe. No era una piedra común y corriente, era una piedra bien grande. Y cuando utiliza la piedra bien grande, está hablando que de todas las piedras que se usaban para cubrir los sepulcros, en esta ocasión, para esta tumba, utilizaron una extraordinariamente exagerada los romanos y pusieron una como que esta sí, que no la pueden mover, porque su miedo, ¿no? Su miedo fue, y si vienen los discípulos y tratan de robar el cuerpo, ese es el miedo de ellos. Entonces hicieron eso y pusieron el sello romano también, porque sabían que no podían violarlo. Continuamos. Verso 5. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Luego ellas informaron todo esto a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Uno de los datos más sorprendentes que presentan los relatos evangélicos es la preponderancia del testimonio de las mujeres. Primeras
privilegiadas en ver el sepulcro vacío, las que pensaron vamos a comprar especies para ungir a el cuerpo. Ni siquiera Juan, el discípulo amado, pensó en eso. Y es interesante que Juan estuvo hasta los últimos momentos con María, la madre de Jesús, bajo los pies de la cruz. Y en ese momento a Juan ni se le ocurrió, vamos a ir a ver. Pero las mujeres sí. Las mujeres sí lo pensaron y por eso son privilegiadas. Fueron las primeras en ver el sepulcro vacío. Fueron las primeras en escuchar a los ángeles y sobre todo fueron las primeras en ver al resucitado. Es notorio que entre los judíos el testimonio de las mujeres podría no haber sido tomado en consideración. Y la razón era porque vivían en una sociedad machista, en una sociedad que las había excluido completamente de su manera de pensar y sobre todo su manera de sentir. Ahora, pensando un poquito más, podríamos hacernos una pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor se le aparece en primer lugar a las mujeres? La respuesta es muy sencilla. Porque fueron ellas las que decidieron ir donde Él. Es interesante que cuando estamos estudiando y analizando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 3 analizando la iglesia en la Odisea, dice la Escritura que el Señor está a la puerta y llama. Y la respuesta es, y aquel que abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Tiene que haber una predisposición de parte de aquel que se hace llamar creyente de buscar a su Señor, de tratar de tener una relación con su Señor. Sabemos que no la podíamos hacer cuando éramos esclavos del pecado, pero ahora que somos libres en Cristo Jesús, podemos hacerlo, ya no hay ningún impedimento. La explicación más razonable deriva sin duda del significado mismo de la resurrección de Jesús. Jesús aparece a María Magdalena porque ella, como otras mujeres, fue impactada por Jesús más que ningún otro discípulo varón. Y como había dicho, por ser mujer y vivir en una sociedad machista, ver a un varón, ver a un rabino que la trate como a igual en el sentido del amor, fue algo que impactó no solamente a María Magdalena, a María de Betania y a muchas otras mujeres. Atemorizada por el hecho del sepulcro, estas mujeres habían corrido a contar su dramático hallazgo a los discípulos. Después regresó al huerto María Magdalena, desolada. Y la Escritura dice lo siguiente en Juan 20:15. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María se encontraba extenuada, postrada ante la pérdida de quien había dado sentido absoluto a su vida. Solo una cosa le era ahora necesaria. Lo único que María Magdalena quería y anhelaba era ver a su Señor, ver su cuerpo. La Escritura dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. En este sentido, María Magdalena es también una figura simbólica. Representa a la iglesia, la cual, al haber experimentado un encuentro con Cristo, anhela de su presencia. En Marcos 16:9 leemos lo siguiente: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios.
Aquí, mi querida familia, apreciamos no solamente el lenguaje de la fe, sino el lenguaje de la historia preñada de simbolismo teológico. Es la mañana, la larga noche ha terminado, es el primer día de la semana, comienza una nueva etapa, el día de la iglesia. Se trata de una mujer, prototipo de la iglesia, del Cristo resucitado, la familia de la fe, de la que le habían sacado 7 demonios. Los devastadores efectos de la esclavitud moral y espiritual de Satanás, destruidos por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es impensable, mi querida familia, que un autor humano haya inventado esto. Es algo que concuerda sencillamente con toda la revelación de la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pablo, el gran teólogo, menciona este mismo hecho en su resumen de las apariciones en 1 Corintios capítulo 15. Esto lo vamos a ver cuando estemos analizando de regreso la iglesia. En su narrativa, Pablo no dice que Cristo se le apareció primeramente a Pedro. Solamente dice que se le apareció a Pedro. Pablo, hablando como apóstol, pone a Pedro como el apóstol emblemático y al último de todos, él mismo, fundador de las iglesias por excelencia. En esta narrativa, Pablo establece las coordenadas históricas teológicas de la iglesia como estructura debidamente ordenadas. Los evangelistas se dedicaron a narrar lo que ocurrió. Pablo, desde su perspectiva, se dedica a narrar el desarrollo de la iglesia y la manera en que la iglesia adora y exalta al resucitado. Esto nos lleva al último de los puntos. El testimonio de los hombres, porque también hay un testimonio de los hombres. Las mujeres privilegiadas por ser las primeras. Y los hombres, ahí vamos, siempre atrás. Esto lo he tomado de Juan capítulo 20, versos del 1 al 10. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo. Cuando en el Evangelio de Juan escuchamos la expresión el otro discípulo, el discípulo a que Jesús amaba, es Juan hablando en tercera persona. Está hablando del mismo. Y dice, a quien Jesús amaba. Le dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Recuerden que María habló con Pedro y con Juan y después entonces ella regresa sola. La primera vez fue con las mujeres y después regresa sola. Pedro y el otro discípulo, estoy en el verso 3, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Vaya, ahora sí, ¿verdad? Vamos a correr. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Hay por ahí un comentario, a veces de buen gusto, a veces de mal gusto, y dicen, ¿ustedes saben por qué Juan llegó primero a la tumba? Muchos dicen, no sé. Dice, bueno, porque hay primera, segunda y tercera de Juan, pero solamente primera y segunda de Pedro. No sé si le han agarrado, ¿no? Regresaron, estoy en el verso 4. El discípulo llegó primero a la tumba, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Destaca en la experiencia de estos 3 apóstoles, porque cuando se refiere al testimonio de los hombres, no solamente fue Pedro y Juan, pero también hay un tercero.
y es Tomás. Por eso digo 3 apóstoles. El papel desempeñado por las evidencias materiales de la resurrección de Cristo Jesús. Pedro y Juan comienzan a creer cuando ven la disposición de los lienzos dentro del sepulcro, según lo que hemos leído. Algo que tenemos que tomar en consideración es que en el tiempo de los judíos, cuando alguien se levantaba de la mesa, doblaba su servilleta de una manera tal y la ponía a un lado, que la persona que estaba atendiendo la mesa miraba esa servilleta y no tocaba absolutamente nada, porque de la manera en que estaba doblada la servilleta le hacía dar a entender a la persona que estaba atendiendo las mesas que él iba a regresar. Y es interesante que estudios más profundos de este evento se han llegado a la conclusión que la manera en que estaba envuelto ese lienzo estaba envuelto de esa misma manera, dándole simbolismo de que ya había regresado. No que iba a regresar, sino que había regresado. Ninguna otra explicación puede justificar su hallazgo que no sea la de que Jesús físicamente resucitó. De nuevo, encontramos un dilema ante una interpretación errónea si se ve simplemente desde el punto espiritual, como lo he dicho anteriormente. Para algunos, la escena tiene como finalidad provocar fe en nosotros, los lectores del relato, y no la de describir un descubrimiento objetivo por parte de estos 2 discípulos. Y luego surge una pregunta: ¿cómo debemos de entenderlo? ¿Cómo debemos de analizarlo? Pedro y Juan entran a la tumba, la ven vacía y dicen y creen. ¿Fue solamente espiritual o fue un evento de impacto histórico? Fue un evento de impacto histórico que tocó su espiritualidad. Voy a remontarme al bautismo de Jesucristo para aclarar esto, las diferencias entre lo espiritual y el evento histórico. Cuando Jesús es bautizado y sale del agua, el Espíritu Santo desciende del cielo sobre él en forma de paloma. Varios evangelios solamente mencionan cierta parte, pero hay un evangelio en particular que aclara eso. El descenso del Espíritu Santo en forma de paloma no era para que todo el mundo lo viera, solamente era para una sola persona, y era para Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le había dicho que sobre aquel que se postrara el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Mesías. Cosas como estas son de impacto histórico porque impactaron a Juan. De ahí la pregunta que le manda hacer cuando está en prisión. Manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús es: vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven. Y el evangelio ha sido o se está predicando a toda criatura. Eso le da seguridad a Juan de que Jesús es el Mesías. Ahora vamos al tercero y último de estos 3 varones. Los 2 primeros creen porque están viendo. Recuerden que a ellos se les dijo verbalmente que Jesucristo había resucitado. Se les había dicho que el cuerpo ya no estaba. Se les había dicho muchas cosas de parte de las mujeres, pero ellos no creen, ellos van, y ahora que lo ven, pueden creer. Hago esta aclaración porque del que vamos a hablar ahora, puede que muchos digan: ah, sí, este también porque creyó. Sí, pero los otros también creyeron porque vieron. Juan capítulo 20, versos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano derecha en la herida de su costado. Igualito que Pedro y Juan.
no creyeron. 8 días después, verso 26, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, y la expresión bien cerradas es porque acuérdense que los romanos andan por ahí buscando a quienes, a ellos, porque según los romanos ellos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Desde la perspectiva, ¿no? Buscando una justificación porque la tumba estaba vacía y porque el cuerpo no estaba ahí. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Creo que los otros podían haberse imaginado lo que había sucedido en ese momento, pero Tomás no. Las puertas bien cerradas y de repente aparece Jesús en medio de ellos. Creo que si hubiéramos sido nosotros estuviéramos ahí, 2 o 3 estuviéramos cayendo al piso con problemas de corazón. Porque supimos que lo habían matado y de repente se aparece en persona, aunque nos hayan contado. Verso 27, entonces le dijo a Tomás, noten que estaban todos ahí, pero se dirige directamente a aquel que se atrevió a hablar. Y que dicho sea de paso, si nosotros hubiéramos sido Tomás en ese entonces, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Pedro y Juan lo hicieron, Tomás también. Y muchos de los otros tampoco les creyeron a los que habían hablado, a los que estaban hablando acerca de Jesús. Y cuando leemos el capítulo 28 de Mateo, leemos que también que aunque Jesús se les aparece a ellos cuando van de camino al monte, muchos de sus discípulos tampoco creían. Por eso es que Él les dice a los que les dicen. Pero regresemos acá. Verso 27, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo y cree. Viene la gran declaración de parte de Tomás. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Y aquí viene la bendición para todos nosotros. Benditos los que creen sin verme. Tomás seguramente tomó en cuenta todas las consideraciones, pero este inteligente apóstol vio también todas las implicaciones. Si Jesús resucitó físicamente de los muertos, entonces eso implica que es el Hijo de Dios, el Señor. Cuando Jesús se presenta ante él, ante Tomás, le invita a poner su dedo en la señal de los clavos y meter la mano en su costado. La duda queda resuelta y una gloriosa realidad envuelve los horizontes intelectuales y espirituales del apóstol. Noten que dije intelectuales y espirituales. Cuando Dios nos revela su voluntad, no solamente afecta nuestra espiritualidad, pero también nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Familia, si las apariciones son símbolos ilustrativos de una realidad subjetiva, como algunos piensan, ¿por qué introducir elementos diferenciales tales como la ausencia de Tomás de los anteriores encuentros con Jesús y sus discípulos? De ahí que nosotros podemos decir y estar seguros de que la resurrección de nuestro Señor no solamente es para un pueblo desde una perspectiva espiritual, sino que es para un pueblo desde todas las perspectivas. Desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva espiritual y de una perspectiva física e historicista. Creemos que Jesús resucitó porque la historia respalda la resurrección de Jesús. Probablemente habrán algunos arqueólogos por allá en Israel, en Jerusalén, buscando todavía el cuerpo, buscando todavía los huesos, anhelando encontrar algo para desacreditar las Escrituras. Pero la realidad es que por mucho que lo traten, no van a encontrar nada. Porque tu Señor, iglesia, y el mío
resucitó de entre los muertos y está sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre y es nuestro abogado, y un día regresará como lo que Él es Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta tarde les exhorto, mi querida familia, a nunca dejarse engañar por lo que los científicos, arqueólogos, historiadores traten de decir a través de canales de televisión, libros o el internet. Recuerda que hay suficiente evidencia histórica que respalda de que Jesús vivió, fue sentenciado, murió y resucitó. Para los incrédulos no saben dónde está el cuerpo, pero para nosotros sí. Familia, Jesús sí resucitó. Y por eso, cada día como hoy, año tras año, como creyentes, nos gozamos, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús, Dios también resucitó de los muertos. Y así como Él resucitó, nos da la esperanza de que nosotros un día también resucitaremos para vivir una eternidad con Él. Oremos. Mi amado Señor, gracias te doy por el privilegio de esta tarde de no solamente haber entendido sobre la resurrección de Cristo Jesús, pero también, mi amado Dios, entender que no solamente toca la espiritualidad de cada uno de nosotros, sino nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestra manera de captar las cosas. Y de la misma manera que las mujeres, al ver lo que sucedió, pudieron ser transformadas e impactadas. De la misma manera también Pedro, Juan y Tomás, al verlo también fueron impactados. Mi amado Dios, permite que cada uno de nosotros seamos bendecidos con esa bendición profética por parte de nuestro Señor Jesucristo, de creer sin haber visto. Pero aún así, mi amado Dios, podemos sentir tu amor en nosotros, podemos sentir tu presencia en nosotros, podemos sentir el deseo de buscarte día a día como esas mujeres, mi amado Dios. Y anhelamos, Padre eterno, encontrarnos contigo un día. Cuando ese día llegue, Señor, será el día más maravilloso para todos nosotros, porque será un día, Señor, donde ya no habrán achaques del cuerpo físico. Ya no habrán preocupaciones por los biles que tendremos, por las facturas que tenemos que pagar. Y no nos tendremos que preocupar de que el cuerpo, Señor, se va envejeciendo. O si las guerras de este mundo, o si las pestilencias y enfermedades de este mundo. Mi amado Dios, en ese día glorioso, no importará nada más que tu presencia, Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque tú no eres hombre ni hijo de hombre. Gracias porque tú ni mientes ni te arrepientes. Y lo que dices que has de hacer, tú lo haces. Y esa es nuestra confianza, de que tú nos has prometido algo y lo vas a llevar a cabo. Y la resurrección de nosotros un día será, Padre eterno, lo más maravilloso para nosotros. Mi amado Padre, hasta que ese día llegue, ayúdanos a vivir una vida para la gloria de Dios Padre. Espíritu Santo, ayúdanos siempre, mostrando el amor los unos para con los otros, apoyándonos unos a otros, esforzándonos, viviendo para ti. Por los méritos de Cristo te lo pido. Amén y amén.